Hola, somos el equipo número 4 del grupo 505 de la materia de endocrinología de la Facultad de Medicina de la UAGRO y a continuación presentaremos el tema de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es la diabetes? Es el conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Es una enfermedad que ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, es demasiado alta. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Por lo tanto, se queda demasiada glucosa en la sangre y no llega lo suficiente a las células. En la etiología de la diabetes tipo 2 se desconoce la causa exacta de la diabetes. Sin embargo, se ha descubierto una relación entre la diabetes tipo 2 y varios factores de riesgo. Entre ellos están historia de hipoglucemia, prediabetes, diabetes gestacional, sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, factores de genéticos, historia familiar, raza y origen étnico, edad, presión alta, colesterol anormal. Les voy a hablar de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes es el hallazgo de niveles normales de insulina o hiperinsulina con hiperglicemia. Sugiere la existencia de alguna forma de capacidad de transmitir las acciones metabólicas de la insulina al interior de las células del blanco. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por las alteraciones en la secreción y en las acciones de la insulina, denominada esta última existencia insulínica. La diabetes tipo 2 es una enfermedad hereditaria, pero se desconocen los sitios de los defectos genéticos y el modo de transmitirlo. Se ha descrito una deficiencia en el efecto estimulante de la glucosa sobre la secreción de la insulina. La resistencia de la insulina está presente en la mayoría de los diabetes tipo 2, habitualmente procede al desarrollo del estado la intolerancia a la glucosa. El tipo Android actualmente se acepta que la diabetes tipo 2 es una enfermedad hereditaria. Al 35 al 50% de los pacientes tienen familiares diabéticos, que es una cifra del 15% en los sujetos sin esta patología. Es necesario que cada diabético tenga al menos de 10 de ellos defectos para que se desarrollen estas patologías. En ciertos factores proteicos y enzimas relacionados con la transmisión de la señal e insulina al anterior de la célula periférica de la efectora, tanto como el hígado, es el incremento en la producción de la glucosa da al desarrollo al páncreas, alterando la secreción de la insulina. Esta misma se va al defecto receptor malreceptor y esto dirige al tejido periférico que viene siendo el músculo y el adiposo. Y de esto mismo se desarrolla el insulino resistencia. El diagnóstico previo de la diabetes tipo 2 es la hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayunas, la glucosa en plasma a las 2 horas y la hiperglucemia o glicemia. Esta misma se ayuda el diagnóstico para detectar si el paciente es 100% diabético tipo 2, para verificar si está dentro del rango normal o viene siendo un diabético de tipo 1 o de tipo 2 al estar el paciente en ayunas y pueda que tenga la glucemia alterada. Diagnóstico. Se ha establecido una serie de criterios diagnósticos consensuados, tanto para el
diagnóstico de diabetes mellitus como para el de otras alteraciones relacionadas del metabolismo hidrocarbonado basados en la presencia de síntomas como son poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada y glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Los criterios son glicemia basal en ayunas durante al menos 8 horas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Otra es la glicemia basal a las 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro luego de que se le haya aplicado una prueba de tolerancia oral a la glucosa del paciente según la técnica descrita por la Organización Mundial de la Salud por medio de la administración previa de una carga de glucosa inadra de 75 gramos disuelta en agua. Otra es la hemoglobina glicosilada, mayor o igual a 6,5%. Las cifras de glicemia basal, test de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina glicosilada deben confirmarse en 2 días diferentes. Para realizar la confirmación es preferible el uso del mismo test que se utilizó la primera vez. La hemoglobina glicosilada se determinará siguiendo un método estandarizado en unidades de DCCT sobre NGSP. Puede ocurrir que los niveles de glucemia de un paciente no alcancen el rango de diabetes, pero se encuentran fuera de los parámetros de la normalidad. Hablamos entonces de la glucemia basal alterada, que sería en pacientes con niveles de glucemia en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro y una tolerancia a la glucosa en pacientes con niveles a las 2 horas de tolerancia oral a la glucosa entre 140 a 199 miligramos por decilitro o una hemoglobina glicosilada alterada en pacientes entre 5,7 a 6,4%. Se tiene que confirmar el diagnóstico en los 3 casos con una segunda determinación. Las recomendaciones son que deberá realizarse detección sistemática de diabetes tipo 2 en adultos asintomáticos de cualquier edad, sobrepeso u obesidad y otros factores de riesgo, y en los sujetos que no tienen factores de riesgo a la edad de 45 años. Diagnóstico definitivo. A menos que exista un diagnóstico clínico claro, es necesaria la confirmación con un segundo análisis. Si 2 análisis diferentes superan el umbral diagnóstico, podemos diagnosticar la diabetes, pero si los resultados son discrepantes, se debe repetir el análisis cuyo resultado está alterado. Si se cumple uno de los 2 criterios diagnósticos de diabetes, por ejemplo, alteración en 2 ocasiones de la hemoglobina glicosilada, pero no de la glucemia en ayunas, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. La glucemia basal, la glucemia plasmática a las 2 horas después de un test de sobrecarga oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada son válidas para el diagnóstico, aunque se debe tener en cuenta que no detectan necesariamente diabetes en los mismos individuos. En presencia de ciertas hemoglobinopatías es difícil interpretar los niveles de hemoglobina glicosilada y para situaciones asociadas con aumento del recambio de eritrocitos como el embarazo en segundo y tercer trimestre, hemodiálisis, hemorragia o transfusión reciente o tratamiento con eritropoyetina, solo se debe utilizar la glucemia para el diagnóstico. Dentro del pronóstico habrá variables que intervienen. Por ejemplo, el control metabólico, el tabaquismo, el sedentarismo, la edad, antecedentes familiares y complicaciones. Dentro del tratamiento para diabetes tipo 2 está la alimentación saludable, hacer ejercicio de forma regular, pérdida de peso, posiblemente medicamentos para la diabetes o tratamiento con insulina, control de la glucosa sanguínea. Bueno, dentro de la alimentación saludable no existe una dieta específica para la diabetes, pero es importante llevar a cabo una alimentación saludable, tener un horario regular para las comidas y colaciones saludables, porciones más pequeñas, alimentos con alto contenido de fibra como las frutas, los vegetales sin almidón y los cereales integrales, menos granos refinados, verduras con almidón y dulces. Porciones modestas de lácteos bajos en grasa, carnes con bajo contenido graso y pescado. Aceites para cocinar saludables como aceite de oliva o el aceite de canola.
y menos calorías. Está también la actividad física, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia y limita la inactividad. Pausar los periodos prolongados de la inactividad, como sentarse frente a la computadora, puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Pues se puede tomar minutos para pararse, caminar, realizar alguna actividad ligera cada 30 minutos. Es importante también la pérdida de peso. Esto contribuye a tener un control adecuado de los niveles de glucosa sanguínea, como el colesterol, triglicéridos y presión arterial. Los medicamentos contra la diabetes podría ser metformina, Fortamet, Rumetza y otros. Las glinidas, estas estimulan al páncreas para que se produzca más insulina. Los inhibidores de la dipeptil peptidasa 4, estos van a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, pero suelen tener un efecto moderado. Algunos ejemplos incluyen sitagliptina, la saxagliptina, la lingagliptina. Los posibles efectos secundarios incluyen lo siguiente: puede ser riesgo de pancreatitis o dolor articular. También están los agonistas del receptor del glucagón tipo 1, están los inhibidores del transportador de sodio glucosa tipo 2. También como tratamiento existe la terapia de insulina. Algunas personas con diabetes tipo 2 necesitan recibir tratamiento con insulina. Existe cirugía para bajar de peso. Y en las personas embarazadas es probable que estas mujeres con diabetes tipo 2 deban cambiar sus planes de tratamiento y llevar a cabo una dieta que controle cuidadosamente el consumo de hidratos de carbono. Muchas mujeres necesitarán tratamiento con insulina durante el embarazo y es posible que deban suspender otros tratamientos como los medicamentos para la presión arterial. Durante el embarazo existe un mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética o un empeoramiento de la afección. Si la persona está embarazada o planea estar embarazada, se debe de visitar al oftalmólogo en cada trimestre del embarazo y un año después del parto o según las recomendaciones. Presentación del caso. En este reporte describimos el caso de una niña con antecedentes de obesidad y dislipidemia, quien desarrolla diabetes tipo 2. Caso clínico: niña de 14 años de edad que fue referida al servicio por presentar polidipsia, poluria y sobrepeso. La paciente tenía el diagnóstico de sobrepeso desde los 4 años de edad y dislipidemia desde los 8 años. Inicialmente recibió tratamiento con dieta y ejercicio de manera irregular. A los 11 años fue diagnosticada de diabetes por vulvovaginitis, poliuria, polidipsia y glicemia en ayunas de 282 miligramos por decilitro. A partir de esa fecha recibió de manera irregular metformina 850 miligramos 2 veces al día. La dieta y ejercicio continuaban siendo irregulares. Además, tenía el antecedente familiar de madre, padre y abuela materna con diabetes mellitus tipo 2. El examen físico mostró obesidad abdominal con un IMC de 33.6 y acantosis nigricans severa a nivel del cuello y otros pliegues cutáneos. Su desarrollo según la escala de Tanner era de 4. Los exámenes auxiliares en ayunas mostraron glicemia de 269 miligramos por decilitro, insulina de 29 miliunidades por mililitro, péptido C de 4,6 nanogramos por decilitro, hemoglobina glicosilada A1C de 9,2%, colesterol total de 154 miligramos por decilitro, colesterol HDL de 38 miligramos por decilitro, colesterol LDL de 94 miligramos por decilitro y triglicéridos de 109 miligramos por decilitro. Los autoanticuerpos anti-GAD y anti-ICA fueron negativos. El tratamiento con metformina fue de 850 miligramos 2 veces al día y fue continuado. Además, se intensificó la terapia con dieta y actividad física regular. Después de 14 semanas, la glicemia en ayunas fue de 196 miligramos por decilitro y la hemoglobina A1C
de 8,9% respectivamente. Posteriormente, la dosis de metformina fue incrementada a 1000 miligramos 2 veces al día. Después de 28 semanas de tratamiento, la glicemia en ayunas disminuyó a 162 miligramos por decilitro y la hemoglobina A1C fue de 7,9%. Actualmente la paciente continúa tratamiento con metformina 1000 miligramos 2 veces al día, dieta y ejercicios estrictos. Las evaluaciones anuales de fondo de ojo, microalbuminuria y pies fueron normales. A modo de discusión del caso clínico, cabe decir que hace 15 años los casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños representaban menos del 3% de todos los casos nuevos de diabetes en niños y adolescentes. Sin embargo, en nuestros días representan el 45% de todos los casos de diabetes. Estos pacientes generalmente son obesos y por lo tanto con riesgo a desarrollar otras enfermedades como hipertensión arterial, dislipidemia, hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico, los cuales están asociados con un mayor riesgo cardiovascular. La obesidad es el factor crítico y potencialmente modificable asociado a la aparición de resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina es una característica temprana de los niños con diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente se produce una hiperinsulinemia compensatoria. Sin embargo, con el tiempo se desarrolla una falla en la secreción de insulina por la célula beta del páncreas, resultando en la expresión clínica de diabetes mellitus tipo 2. La historia familiar es otro factor asociado a diabetes mellitus tipo 2 en este grupo de sujetos, de los cuales entre el 45 y 80% tienen al menos un padre con diabetes y entre el 74 y 100% tienen un familiar en primero o segundo grado con diabetes. El ambiente intrauterino a través del peso al nacer y la hiperglicemia materna puede afectar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en la niñez. El riesgo de diabetes mellitus tipo 2 es mayor entre aquellos con peso al nacer menor a 2.500 gramos o mayor a 4.000 gramos. Por otro lado, los hijos de mujeres que desarrollan diabetes durante la gestación tienen más riesgo de ser obesos en la infancia y de desarrollar diabetes en su segunda década de vida. Otros factores asociados son la inactividad física, ya que hay mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, la acantosis nigricans, que es un marcador de resistencia a la insulina presente en 60 a 90% de los niños con diabetes mellitus tipo 2. Otro de los factores es el sexo femenino. Las niñas tienen 1.7 veces el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Otro factor es el síndrome de ovario poliquístico, que está asociado a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria, donde 30% de las adolescentes afectadas tienen intolerancia a la glucosa y el 4% el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Otro de los factores es el estatus socioeconómico, ya que hay mayor riesgo asociado a menor estatus socioeconómico. Respecto al tratamiento, la mayoría de agentes farmacológicos no han sido aprobados para ser usados en niños, y lo mismo se aplica para los fármacos usados para el tratamiento de la hipertensión y dislipidemia. Los objetivos del tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes son el bienestar físico y mental, el control glicémico adecuado y prevención de complicaciones micro y macrovasculares. Los cambios en el estilo de vida, tanto dieta y actividad física, son difíciles de mantener en la población infantil. En general, menos del 10% de los adolescentes alcanzan la meta del control del metabólico adecuado, como la hemoglobina A1C menor a 7%. Solamente con dieta y ejercicio, y estos cambios deben incluir al entorno familiar. La metformina es el único agente oral aprobado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. La metformina reduce la producción hepática de glucosa e incrementa la sensibilidad a la insulina. Un estudio demostró que metformina a dosis de 2.000 miligramos por día disminuyó la glicemia en ayunas en 42,9 miligramos por decilitro y la hemoglobina A1C desde 8,2 a 7,2%. En general,
El 84% de los participantes en este estudio alcanzaron la meta de glicemia en ayunas menor a 126 miligramos por decilitro o la hemoglobina A1C menor a 7%. De manera similar que los adultos, los niños con diabetes mellitus tipo 2 tienen una mayor prevalencia de comorbilidades como la hipertensión arterial y la dislipidemia. Un estudio demostró que 49 y 11% de jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 tienen presión arterial sistólica y diastólica respectivamente por encima del 95% percentil para la edad, sexo y talla al momento de presentación de la enfermedad. La prevalencia de dislipidemia al diagnóstico en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2 varía entre 18 a 61%, y menos del 1% recibe medicación hipolipemiante. En conclusión, la epidemia de obesidad en la población infantil está produciendo un aumento en la incidencia de casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Estos pacientes pueden tener asociados otros factores de riesgo como lo es la hipertensión arterial y dislipidemia. El tratamiento de estos niños se basa en estilos de vida saludables y el uso de metformina. A largo plazo tienen un riesgo incrementado de complicaciones como nefropatía, retinopatía y enfermedad cardiovascular. Eso fue todo de nuestra parte acerca del tema diabetes mellitus tipo 2. Somos el equipo 4 y esperamos que la actual presentación fuera de su agrado. Gracias por la atención prestada.